La palabra de su gracia, con el pastor Juan Cano. No te veo, pero te siento. Saca este momento para elogiarte. Estoy agradecido. Y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti, he venido a decir cosas lindas de ti. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos la han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y ellos la han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Cómo es eso? Que los demonios, el reino de Satanás, dice la palabra de Dios, temen tanto esa sangre, la sangre de Jesucristo. ¿Por qué la sangre de Jesucristo para nosotros es tan importante? ¿Por qué la sangre de Jesucristo tiene tanta importancia en nuestra vida? Cuando celebramos la Santa Cena, cuando oramos, en nuestra relación con el Señor. ¿Qué es eso? La sangre de Jesucristo. La Biblia dice, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, que le han vencido, ¿a quién? A Satanás, a sus demonios, por la sangre, la preciosa sangre de Jesucristo. Dios el Padre, en el Antiguo Testamento, cuando Él hizo un pacto con el pueblo de Israel, 430 años estuvieron cautivos allí en Egipto. Y cuando Dios, el Padre, dijo que ahora había venido el tiempo, justo el día, en Éxodo capítulo 12, cuando Él dijo, ahora ha venido el momento de salir de Egipto, Él le dijo al pueblo de Israel que toda familia que tuviera un cordero o una cabrita, y que ese cordero, esa cabra, tenía que permanecer unos cuantos días en casa. Unos cuantos días. Y entonces en aquella última noche el Señor dijo, y ahora, cuando vayáis a comer este cordero, este cabrito, entonces cogéis de la sangre y pintáis los dinteles, el marco de la puerta. Porque en esa noche iba a venir el ángel de la muerte, el ángel destructivo. No es que Dios lo envíe, más es que Dios lo permite. Muchas veces Dios el Padre no tiene que enviar las cosas, Él lo permite. Nosotros decimos, el Señor me envió esto y esto, y en verdad es que Dios lo permitió.
Dios permite cosas. Dios lo permitió. Y todo se tiene que someter a Dios el Padre. Salmo 103, versículo 19 dice que el Señor edificó su trono sobre todos los cielos, y su reino domina sobre todos. Todo está sometido al reino de los cielos. Como dice Daniel 2:44, que en los días de estos reyes, el Dios del cielo iba a levantar un reino que nunca iba a ser destruido, ni tampoco ese reino lo podía coger otro pueblo. El reino de Dios no estaba para una religión, era para un pueblo elegido, un pueblo santificado. Ese reino, luego dice en Daniel 7, versículo 18, que los santos iban a recibir el reino. ¿Quién son los santos? Los santos son aquellos que por la persona de Jesucristo han recibido el perdón de los pecados. La Biblia le llama a toda persona que cree en Jesucristo santo. No en primera línea por nuestro comportamiento, sino por su gracia. Dios nos santificó a través del perdón de Jesucristo. Cuando el Señor te perdona todos los pecados, Él te lava con la sangre de su Hijo Jesucristo. Lo podemos leer en Apocalipsis 1, versículo 5, cuando en aquella isla en Patmos, dice la Biblia, y Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, y dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y dice, y a través de ser lavado por su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes. Fue la sangre de Jesucristo que quitó esa barrera entre los gentiles y los judíos. A través de su sangre tenemos paz. A través de su sangre Dios hizo un pacto con nosotros. Y fue a través de la sangre de Jesucristo que Dios el Padre también a las mujeres los convierte en sacerdotes. Porque en el Antiguo Testamento solo los hombres y solo de una familia, la familia de Levi, los levitas, la familia de Aarón podían ser sacerdotes. Pero ahora, a través de ese perdón, de ese lavamiento con la sangre de Jesucristo, dice la Biblia que todos nosotros somos sacerdotes. ¿Quién? ¿Los hombres solos? No. Sino ahora también una mujer puede vivir, actuar y tener la autoridad como un sacerdote delante del Señor. Porque en Cristo Jesús no hay hombre, no hay mujer, no hay escuto, no hay bárbaro, no hay griego, no hay romano, sino solo una nueva creación en Cristo Jesús. Fue la sangre de Jesucristo que nos ha lavado a todos y a todos nos ha convertido en sacerdotes y reyes. Sacerdotes para acercarnos a Dios y reyes para gobernar en esta vida, en esta tierra. Y nosotros gobernamos, como dice la Biblia, en Romanos capítulo 5, versículo 17 adelante, gobernamos por la gracia. El poder del reino de los cielos es la gracia. El reino de los cielos tiene solo un trono. Y según Hebreos 4, versículo 16, es el trono de la gracia. El poder del reino de los cielos es la abundante riqueza, eterna gracia de Jesucristo. Pero la Biblia dice que somos lavados, justificados, santificados, salvados por la sangre de Jesucristo. ¿Por qué la sangre de Jesucristo tiene tanto poder? Tenemos que saber que la persona de Jesucristo, su vida,
Él como persona, Él como hombre, como ser humano, y su sangre es la única persona, la única sangre que jamás fue contaminada con el pecado y la oscuridad de este mundo, del reino de Satanás, el amargo aguijón del pecado. Jesucristo, hasta ahora y para siempre será la única persona que nunca ha pecado. Nunca pecó con sus pensamientos, con sus palabras, en sus sueños, en sus sentimientos. La Biblia dice en 2 carta de Corintios, capítulo 5, versículo 21, el que no conoció pecado. Jesucristo nunca conoció pecado. Si tú le preguntas hoy en día cómo se hacen las galaxias, Él te dice así. Si tú le preguntas cómo se hacen la fauna, los árboles, los animales, Él te dice, mira, así. Pero si tú le preguntas cómo se peca, Él te dice, ¿de qué me estás hablando? El que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado allí en aquella cruz. Jesucristo fue hecho pecado. Y Él fue hecho pecado no pecando, para que nosotros fuésemos hechos justicia, no porque hicimos la justicia, sino por su gracia. Dios el Padre nos ha lavado con la sangre de Jesucristo, la preciosa sangre de Jesucristo. Cuando hoy en día algo está sucio, yo me acuerdo de una situación en la iglesia donde habían unas sillas que habían comido y habían puesto un plato de comida en esa silla y estaba sucio. Y entonces yo le dije a una hermana que se llama Marta, Marta, las sillas están sucias. Y ella me dijo, pastor, tranquilo, KH7. Y yo dije, ¿what? ¿Qué es eso? Y ella me dijo, KH7 lo quita todo. Y hoy en día cuando en algún sitio hay una mancha, he aprendido que KH7 tiene mucha fuerza. Y si no, se usa también lejía. Y algunas veces hay otras cosas. Jabón. Pero quiero preguntar una cosa. ¿Cómo limpias el alma? ¿Cómo limpias la conciencia? ¿Con yoga? Pues estás equivocado. ¿Con buenas obras? Más equivocado todavía. ¿Con sacrificio de animales? Absoluto equivocado. La sangre de Jesucristo, dice la Biblia, en la carta de los Hebreos capítulo 9, versículo 14, esa sangre limpia nuestra conciencia. Déjame darte un ejemplo de la conciencia. Atención. Cada persona que se acerca a Jesucristo es tocada, avivada, inspirada. En Juan 8 dice la Biblia que Jesucristo, dice, se sentó a dar enseñanza allí en el templo. Pero ahora tienes que saber una cosa. La palabra templo, aquí, cuando dice en la Reina Valera, en Juan capítulo 8, versículo 2, y habla de templo, no habla del templo generalmente donde estaban los sacerdotes, sino habla de todo el complejo. También involucraba las escaleras. Había unas escaleras que subían al templo, y en esas escaleras era donde la gente se sentaba, los rabinos, para dar enseñanza. Se sentaban en esas escaleras y la gente abajo, al pie de las escaleras, se sentaba para oír la enseñanza. Cuando Jesucristo está en esas escaleras, sentado, le traen una mujer. Dice la Biblia que fue sorprendida en el mismo acto de adulterio. Parece que los fariseos habían hecho una trampa a la mujer para hacerle una trampa a Jesucristo. Ella iba a ser el cebo que iban a usar para meterle una trampa a Jesucristo. La trampa era esta. Ellos iban a traer a esta mujer a Jesucristo y le iban a preguntar esta pregunta. Señor,
ella ha pecado. Si yo soy Pedro o Juan, digo, de acuerdo, ella ha pecado, pero ¿dónde está el hombre? Porque para hacer adulterio necesitas dos. Pero eso es otro tema. Y dijeron, esta mujer ha pecado. Ha sido sorprendida en el mismo acto del adulterio. Imagínate qué cerdos tenían que ser estos fariseos. Imagínate qué cerdos. Y déjame explicarte por qué le llamo cerdos. Yo no sé dónde viven las prostitutas aquí en la ciudad. Yo no sé dónde va la gente para estar con una prostituta. Yo no lo sé. Por eso me gustaría preguntar a los sacerdotes, ¿de dónde vosotros sabíais que esa mujer estaba haciendo eso? ¿Sabes lo que les sospecho? Que ellos mismos eran clientes. Y otra cosa, ella había sido sorprendida en el mismo acto. ¿Te puedes imaginar qué cosa más sucia? Que ellos abrieron la puerta y vieron a la mujer desnuda con el hombre. Eso hoy en día le llaman pornografía. Absoluto. Qué perversos, qué sucios eran. Pero claro, como odiaban a Jesucristo, ellos estaban tan ciegos que no se estaban dando cuenta que ellos mismos eran inmundos por eso lo que estaban viendo. Porque lo que tú ves con tus ojos te hace sucio. Y cuando cogieron a esa mujer y la llevaron allí a esas escalones, entonces dice la Biblia que ellos trajeron a esa mujer. ¿Os puedo decir una cosa? Eran religiosos. Era gente religiosa. No era cualquiera. Eran escribas que conocían la Torá. Los profetas, la Escritura, los conocían muy bien. Y los fariseos, que también conocían la Escritura muy bien. ¿Y sabes qué es interesante? Que los escribas y los fariseos estaban tan ciegos de su odio que trajeron una mujer media desnuda, acusándola allí cerca del templo. Gente mala, gente legalista, gente que no vive bajo la gracia, gente que siempre está acusando a otros, no tiene temor a Dios y no le importa estorbar en una iglesia, en un culto, en una adoración, porque están ciegos de odio y peor todavía, su conciencia está muerta. Pero cuando se acercan a Jesucristo, dice la Biblia que ellos le acusaron 2 veces. Jesucristo no dijo nada, se inclinó. Y dice la Biblia que Jesucristo dijo, el que de vosotros esté sin pecado. Bueno, en griego dice otra cosa más fuerte, el que de vosotros no tenga el mismo pecado. Ana, harmatía, harmatos. Ana, harmateos. Ana, lo mismo. El que no tenga el mismo pecado, que sea el primero en arrojar la piedra. Y dice la Biblia, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia. ¿Sabes una de las primeras cosas que suceden cuando uno se acerca a Jesucristo? Tu conciencia empieza a funcionar de nuevo. Porque en la presencia de Jesucristo, todo lo que es enfermo se sana. Lo que es oscuro recibe luz. Todo lo que es atado es librado. En la presencia de Jesucristo todo cambia. Y también dice la Biblia que la sangre de Jesucristo limpió nuestra conciencia. ¿Sabes, querido? Tú y yo, todos nosotros, hemos visto, hemos oído, hemos pasado, hemos hecho cosas muy malas, muy malas. Y sabes, tú puedes lavarte las manos, pero tu conciencia todavía está sucia.
querido Pontius Pilatos. Tú puedes lavarte las manos, pero tu conciencia todavía está tocada. ¿Y sabes qué? Si sigues así con tu conciencia, viene el momento que tu conciencia ya no funciona. ¿Sabes qué es interesante? Que la palabra conciencia en hebreo también significa riñones. Porque los hebreos pensaban, por ejemplo, la palabra gloria, kabod, en hebreo, viene de la palabra kabod, que significa hígado, que es el órgano más pesado en el cuerpo del ser humano. Por eso, kabod significa el peso. Y los hebreos, y también en parte los griegos, ellos asociaban ciertas partes del cuerpo con la vida y con nuestro carácter. Ejemplo, la palabra envidia, en griego y en hebreo, muchas veces significa ojo malo. Y la envidia se puede ver en los ojos. Si tú hablas con una persona envidiosa, se puede ver en los ojos. Se nota. El brillo de los ojos cambia. La mirada cambia. La envidia se siente en el corazón, descansa, está escondida en el alma, pero se revela en los ojos. La envidia se ve en los ojos. Pero los hebreos y los griegos también pensaban que la compasión estaba en las tripas. Por eso en griego, compasión, la palabra se llama splanchnizomai. Significa que las tripas se te dan las vueltas. Interesante. Y la palabra conciencia, en hebreo, entrañas, muchas veces traduce en alguna Biblia, pero literalmente significa conciencia. ¿Y qué significa conciencia y riñones? Porque esa es la palabra. Riñones es la palabra en hebreo para conciencia. ¿Qué hacen los riñones? Los riñones limpian la sangre. Y todos sabemos que si los riñones no funcionan bien, la persona está enferma y tiene que ir a una diálisis. ¿Sabes? Cuando tu conciencia no funciona, es lo mismo como si tus riñones no funcionan. Tus riñones limpian tu sangre. Tu conciencia ayuda a que tu alma se quede limpia. Pero si la conciencia está sucia, muerta, o está paralizada, también en lo profundo de tu corazón eres insensible. Y en Hebreos capítulo 9, versículo 14 dice que la sangre de Jesucristo nos limpia la conciencia. ¿Sabes cuándo tendrás paz en tu corazón? Cuando la sangre de Jesucristo te limpie la conciencia. La sangre. En aquella última noche, cuando estaban celebrando el Pesach, el Señor tomó pan, lo partió. Dijo, este es mi cuerpo. Y en un momento tomó la copa. Es interesante que Jesucristo no dijo en el vino. Porque algunos dicen, tenemos que beber vino porque Jesucristo en el vino. No, para. Lee atentamente. Habla de la copa. El apóstol Pablo también dice, yo recibí del Señor, que en la última noche, y entonces Él nos cuenta la Santa Cena, y habla de la copa. La copa. Y nosotros celebramos la Santa Cena, porque lo que para los judíos es el Pesach, para los cristianos es la Santa Cena. El Pesach es la fiesta del Antiguo Testamento. La Santa Cena es la fiesta de la gracia y del nuevo pacto.
Porque en el Antiguo Testamento Dios sacó a Israel de Egipto, pero a través de Jesucristo Dios sacó a Egipto de Israel, de nosotros. Y nosotros conocemos el poder de la sangre de Jesucristo. En Romanos capítulo 3 nos dice el apóstol Pablo, dice que todos han pecado, todos están lejos de la gracia de la gloria de Dios, pero somos justificados gratuitamente por su gracia. Somos justificados por la gracia, no por tus obras, no por tus oraciones, no por tu espiritualidad. Los hipócritas se creen que son más espirituales que los otros y viven en una autopropia justicia. No, dice la Biblia, y ahora atención, quiero que te esté atento, attention please. Dice que somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la salvación que es en Cristo Jesús, y ahora oye, a quien Dios puso como propiciación. Otra vez, Dios lo puso como propiciación. Ok, y ahora quiero que estés atento a una cosa. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Tú tienes que tener fe en la sangre de Jesucristo. Interesante. Fe en la sangre. Pero déjame explicar una cosa, querido oyente. Esa palabra o propiciación es la palabra griega que aparece aquí, esa palabra que se usa en el libro de Éxodo cuando se describe el tabernáculo, y en el tabernáculo había un arca. El arca tenía 3 codos, significa 1,50 m de largo, y aproximadamente a lo mejor unos 75 centímetros de altura y 75 centímetros de anchura. Ok. En ese arca, que era de madera, Dios le dijo a Moisés que tiene que forrarlo de oro. Y luego, ese arca, dice la Biblia que había que hacer una tapadera. Pero en esa tapadera habían 2 imágenes de seres vivientes, los cherubims, los cherubs, como dice en hebreo, que son personajes en el mundo espiritual con 2 alas. Hay otros que tienen 6 alas, se llaman serafs o serafines. Lo encontramos, por ejemplo, en Isaías, capítulo 6, 2 adelante. Pero cuando se hizo el arca, era de madera y tenía que ser forrado completamente de oro. Y en ese arca se metió los panes y se metió las 2 tablas con los 10 mandamientos. Luego, en un momento en el libro de Números, también metieron la vara de Aarón. Por eso sabemos más o menos la medida de la vara de Aarón, que no podía ser más grande de 1,50 m para entrar en esa arca. Pero ahora, oye, la tapadera de esa arca, que está escondida en la palabra aquí, propiciación, esa palabra describe una tapadera, y esa tapadera tenía 2 serafines, cherubines, mejor dicho, y esa tapadera era maciza de oro. No era de madera, era completamente de oro. Y ahora, oye, no podía ser soldada, tenía que ser de una pieza. Lo mismo que el candelabro, no podía ser soldado, tenía que ser de una pieza. Es interesante que cuando habla de la iglesia, habla del candelabro, y la iglesia tiene que ser una pieza. La iglesia no es cuando gente es soldada, sino cuando gente es formada de una masa, que es el Espíritu Santo.
Y esa tapadera era una palma de ancha y tenía codo y medio más o menos de anchura y 3 codos de longitud. He hecho una cuenta matemática y no sé si me ha salido bien, honestamente, porque no conozco el peso, la altura de los Cherubim, pero probablemente esa tapadera pesaba mínimo 250 a 320 kilos. ¿Qué es lo interesante de esa tapadera? La tapadera es tan interesante porque cuando se santificó todo el tabernáculo, y tengo una pregunta, ¿por qué Dios el Padre se toma casi 15 capítulos para describir la tienda, el tabernáculo de Moisés? ¿Por qué? ¿Por qué Dios se toma 15 capítulos para un tabernáculo que solo iba a ser usado en el desierto, no en Jerusalén, no en Silo, no en Kirjat Jearim, donde estuvo allí empaquetado? La razón es porque Dios se toma 15 capítulos para hablar allí de la tienda, del tabernáculo, era porque estaba describiendo a su Hijo Jesucristo. Porque ahora oye una cosa, todo era purificado con sangre, todo. Cuando fue inaugurado todo el tabernáculo de Moisés, el rollo que estaba escrito con Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, todo era santificado con sangre. Los sumos sacerdotes les salpicaron con sangre. Todo el tabernáculo era salpicado con sangre. Por todo sitio veías gotas de sangre. Pero había una cosa que tenía que ser 7 veces santificado. ¿Qué era? Era la tapadera de la propiciación. ¿Por qué? A esa tapadera, en hebreo le llaman la tapadera de la gracia y de la misericordia. ¿Y quieres saber una cosa? El arca era hecho de madera, pero forrado con oro. Una señal de Jesucristo, que era completamente hombre, simbolizado por la madera, pero al mismo momento era completamente Dios, forrado con oro. Y la tapadera, y ahora oídme, queridos, de todo corazón, cuando Dios el Padre le habla a Moisés, y Aarón dice: y a través, por encima de esa tapadera, yo hablaré con vosotros. Momento. Si abajo, en el fondo de esa arca, estaban los 10 mandamientos, Dios dijo: ¿sabes qué? No os voy a hablar por los mandamientos, os voy a hablar por la gracia. Cuando en un momento un pueblo, en una guerra, captó ese arca, se llevaron el arca, y dice la Biblia que ese pueblo hizo lo que estaba prohibido completamente, quitó la tapadera, la echó para el lado por un momento, echaron la tapadera para el lado, miraron en dentro y vieron las 2 tablas con los 10 mandamientos, el pan. Es interesante que el pan de la proposición de Dios se llama en hebreo el pan con su rostro. La palabra lleva el rostro de Dios. Y dice la Biblia que cuando ese pueblo quitó la tapadera y miró en dentro, todos se pusieron enfermos y murieron muchos. Ahí aprendemos una cosa. Huidme todos, queridos hermanos cristianos. Si tú quitas la gracia para mirar la ley, vas a terminar mal. Porque oye, atención, todo fue santificado una vez salpicando sangre, pero la tapadera de la, como le llaman, propiciación, ¿sabes cuántas veces fue santificado con sangre? 7. Es lo único que 7 veces recibió la sangre. 7 veces. ¿Por qué?
Era símbolo de la misericordia y de la gracia de Dios. Y Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a la tierra. Juan tenía razón. Juan Bautista, cuando le vio allí, cerca del Jordán, dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Cuando Jesucristo, o déjame explicar una cosa. Jesucristo fue el único bebé que nació para morir. Quiero que estés atento. Jesucristo nació para morir por nosotros, que nunca se te olvide. ¿Por qué la sangre de Jesucristo tiene tanto poder? Porque la Biblia dice que con su sangre Él nos lavó, Él nos limpió. ¿Por qué lo dice eso? El apóstol Pablo, el escritor también, es que escribió la carta de los Hebreos, y el apóstol Pedro, nos dicen que el Antiguo Testamento era la sombra del Nuevo Testamento. Todo lo que pasó en el Antiguo Testamento nos enseñaba de lo que iba a venir. Y, por ejemplo, cuando Jacob, huyendo de su hermano Esaú, vio en un sueño una escalera y los ángeles de Dios subían y bajaban por esa escalera, luego Jesucristo en el Evangelio de Juan lo dice, que Él es la escalera de Dios. La escalera que lo bueno de arriba baja para abajo y lo que necesita salvación de abajo sube para arriba. Jesucristo es la escalera al cielo, no solo el camino, no solo la puerta, también la escalera. Y también otro ejemplo es cuando Jesucristo, Él dice que Abraham vio uno de sus días. Jesucristo en ese momento dice la Biblia, tú no tienes 50 años y has visto a Abraham. Y dijo, Abraham vio uno de mis días. ¿Por qué? Porque cuando uno vive por fe, puede ver lo que otros ni pueden captar, lo que otros no se pueden imaginar. Y en el Antiguo Testamento había algo que era sacrificio de animales. Habían corderos, bueyes, ovejas, que eran sacrificados por su sangre. ¿Qué pasaba? Una vez al año, el sumo sacerdote o la persona que iba a traer una ofrenda al templo venía con un cordero y ponía su mano sobre el cordero y simbólicamente le transmitía al cordero su pecado. Entonces el cordero que no había hecho nada era sacrificado para que el hombre se pudiera ir a casa, entre comillas, justificado. Pero ahora oye una cosa, la sangre de los animales no podía quitar el pecado, solo lo podía cubrir como una manta. Solo la sangre de Jesucristo nos lava del pecado. Solo la sangre de Jesucristo nos lava con todo el poder que tiene. Mira, hace años tengo un buen ejemplo que lo he contado unas cuantas veces, pero es un ejemplo fantástico que me gusta. Nosotros de Alemania nos traímos una mesa que hoy todavía tenemos. Esa mesa ya casi tiene 30 años. Le tengo un cariño. 30 años va a cumplir ahora. Y le tengo un cariño. ¿Por qué? Porque es la única pieza que ha quedado de la vivienda de mi esposa y mía, de nuestra primera vivienda. Lo único que ha quedado, lo único. Y esa mesa estaba en nuestra sala de estar. Y en un momento cuando nuestra hija Zoe era menor, era una niña pequeña, iba a venir visita a casa. Estábamos esperando visita. Vivíamos en el piso, 9º piso. Ahí, me acuerdo ese tiempo cuando yo oraba, las oraciones llegaban más rápido al cielo. Era una broma. Y cuando vivíamos en el 9º piso,
estábamos esperando a la visita y mi esposa, encima de esa mesa preciosa, puso el café, las galletas, el azúcar y todo. Cuando yo estoy en casa, de repente digo, ¿dónde estará la niña, la pequeña? Porque cuando un niño no se oye, es porque algo está haciendo. Niños que no se oyen, algo están haciendo. Tú sabes de lo que estoy hablando. Fui a la sala de estar y vi a nuestra hija Zoe con unas tijeras en la mano. Y estaba hincando la tijera en esa mesa preciosa y la estaba arañando. Ella hincaba la tijera y la arañaba. Yo, con mucha calma, le quité la tijera para que ella no se haga daño. Y de repente suena el timbre de la casa. La visita había venido. Estaba abajo. Ahora teníamos 9 pisos, tiempo para tapar esa preciosa mesa para que la visita no vea que la mesa estaba arañada. ¿Qué hicimos? Rápidamente quitamos las tazas, la leche, el azúcar, las galletas, todo lo quitamos y pusimos una manta azul, me acuerdo, azul, preciosa, azul. Y encima de la manta, o mantel, como se llama en español, mantel, pusimos la taza, el café, todo. Cuando vino la visita, me dijo, hermano, qué mantel más bonito. Digo, oh sí, el mantel es muy bonito. Lo que ese hermano no sabía, que la razón por qué estaba el mantel es porque debajo todo estaba arañado. ¿Sabes, querido oyente? Quiero decirle de todo corazón, hagas lo que hagas, cualquier religión, filosofía, lo que hagas, solo estás tapando ese arañazo de tu vida. Pero si tú quieres, el Señor puede limpiarte porque Jesucristo, Él no tapa los pecados, Él te limpia de los pecados. La sangre de Jesucristo tiene tanto poder. Te limpia la conciencia, te limpia el alma. Hizo un pacto contigo. Yo he oído de vez en cuando por ahí decir, pacta con Dios con una ofrenda. ¿What? ¿Sabías tú una cosa, querido oyente? Que Dios el Padre, el único pacto que Él lo ve legítimo es el pacto de su Hijo Jesucristo. Tú no puedes hacer un pacto con Dios. Él lo hizo contigo. A ver, otra vez. El pacto del Nuevo Testamento no es que tú hayas hecho un pacto con Dios. Olvídate. Él lo hizo contigo. En el Antiguo Testamento, Dios y el ser humano hicieron un pacto y el ser humano lo rompió. En el Nuevo Testamento, hubo un hombre que se llamaba Jesucristo. Él hizo por nosotros un pacto con Dios. Él nos representó delante de Dios a nosotros. Es la sangre de Jesucristo, el pacto, el nuevo pacto. Ese nuevo pacto, ese nuevo contrato contiene que todas las promesas de Dios en Cristo Jesús son sí y amén. Por eso dice la carta de los Hebreos, capítulo 10, versículo 29, que tengamos cuidado de no profanar la sangre de Jesucristo. A mí me han dicho, ¿cómo es eso? ¿Usted ora por las personas y pone a las personas bajo la sangre de Jesús? ¿Y por qué hace eso? ¿Dónde está eso en la Biblia? Yo le he tenido que contestar a esas personas. Mira, una pregunta. Si la sangre de un cordero en Egipto a una familia, y no solo una familia, a un pueblo rebelde, cabezón de judíos, que eran bastantes cabezones como tú y yo, 10 veces murmuraron en el desierto y mira si eran cabezones. Querían carne, querían agua, siempre quejándose de Aarón, quejándose de Miriam, quejándose de Moisés, quejándose de Dios, de todo. Ahora,
Si la sangre de un animal inocente, pintado sobre el marco de la puerta, los dinteles de la puerta, si esa sangre de ese animal protegió a esa familia del ángel de la destrucción, ¿cuánto más la sangre de Jesucristo nos protegerá a nosotros? ¿Cómo lo hago yo? ¿Cómo yo, Pastor Juan Cano, lo practico? No siempre, sino solo cuando lo siento en mi corazón. Por ejemplo, yo oro y digo, Padre, yo pongo a toda mi familia bajo la sangre de Jesucristo. La sangre. Porque tienes que saber una cosa. Si es verdad lo que dice Apocalipsis 12, versículo 11, que hemos vencido a Satanás por la sangre, quiero decirte que la sangre tiene poder. La sangre de Jesucristo tiene poder. Todo lo que se hace por fe, según la palabra de Dios, tiene poder. Y yo digo, yo pongo mi casa bajo la sangre. Yo pongo mi familia bajo la sangre. ¿Por qué lo hago? Porque lo he visto en la sombra del Antiguo Testamento. Si allí funcionó con una familia rebelde en Egipto, con la sangre de un cordero inocente, ¿cuánto más con la sangre de Jesucristo? Por eso la Santa Cena es tan importante para nosotros. Por eso es tan importante que tú participes en la Santa Cena. ¿Por qué? Porque te acuerdas y te traes a memoria que Dios ha hecho un pacto contigo. Un pacto con su sangre. Queridos, la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo. Acuérdate, la sangre de Jesucristo. Cuando yo me convertí, y algunas veces parece que hace ya cientos de años, pero cuando yo me convertí, una cosa interesante que me he dado cuenta, ¿querés saberlo? Había muchos himnos sobre la sangre de Jesucristo. Se cantaba sobre la cruz, se cantaba sobre la sangre, se cantaba sobre la resurrección. Hoy en día, algunas canciones de los textos de alabanza, entre comillas, los podía cantar Julio Iglesias o el Puma y nadie se diera cuenta de quién está hablando. Esos himnos antiguos que hablan de la sangre. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en la sangre de Jesucristo. Con su sangre fuimos santificados. Con su sangre fuimos purificados. Jesucristo nos lavó con su sangre. Oye lo que dice Apocalipsis 1:5. Él nos lavó con su sangre. La sangre de Jesucristo tiene poder. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Hay que proclamar la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. En la carta de Efesios y en otros lugares en sus cartas, el apóstol Pablo dice que por la sangre de su cruz Dios hizo paz entre los judíos y los gentiles. La sangre de Jesucristo elimina el racismo. Elimina el odio. La sangre de Jesucristo, la preciosa sangre de Jesucristo. Queridos, hay poder en la sangre de Jesucristo. Por eso, no temas. Cuando estés orando por tu familia, di, Padre, yo pongo a toda mi vida, mi casa, bajo la sangre de Jesucristo. Vamos a hacerlo ahora juntos. Vamos a hacer una oración y tú y yo vamos a orar y pedirle al Espíritu Santo, que es el Espíritu de la gracia, que venga con la sangre de Jesucristo sobre nuestras vidas, familias y nuestros queridos. Y mira, y di conmigo, Señor Jesucristo, te doy las gracias que tú has dado tu vida por mí y por mi familia. Yo creo en tu sangre, Señor. Y yo pongo mi vida y mi familia y mis compañeros de trabajo, mis vecinos. Yo proclamo en el nombre de Jesús la sangre de Jesucristo sobre mi vida. Porque tú dices, Señor, en tu palabra, que yo he vencido al maligno por tu sangre. Padre,
Yo creo en la sangre de Jesucristo y te doy las gracias por su sangre que me ha lavado, me ha salvado y me ha purificado. Y en el nombre de Jesús, yo pongo toda mi familia bajo la protección de la preciosa sangre de Jesucristo. Amén.